Buenas tardes, qué bueno poder vernos una vez más y me gustaría que imaginaras un momento o te recordaras más bien un momento de si alguna vez has sentido vergüenza por algo que hiciste. ¿Alguna vez has sentido vergüenza por algo que hiciste? Algo puede ser no tan serio quizá, pero es vergüenza al fin. O quizá es algo muy serio y la vergüenza realmente pudo haber sido porque te descubrieron haciendo algo que no debías hacer. Y pues, aunque no te descubran, hay algo aquí adentro que no te deja estar en paz, ¿no es cierto? O sea, si te descubren, pues qué vergüenza y no te puedes quitar eso de la mente por un tiempo. O si no te descubren, de todas formas, hay algo aquí adentro que la culpa no te deja vivir. Yo no sé si te ha sorprendido. Puede ser algo muy sencillo, como dije. Una vez yo me acuerdo que estaba tan cansado, estaba en un autobús, era muy joven, iba a un autobús a otro pueblo, ¿verdad? De mi ciudad, y me quedé dormido en el autobús. Y ahora eso, yo había visto personas que se quedan dormidos. Y mientras va el camión, van así, ¿verdad? Y entonces pues uno se va diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué se queda dormido? Pero lo más raro es que, o lo más que me dio vergüenza, es que me quedé dormido y por alguna razón el que estaba al lado mío también se quedó dormido. Y entonces, de un momento despierto y siento como que estoy en el hombro de alguien. Tengo los ojos cerrados, pienso que yo me acuerdo, yo venía solo. Siento un hueso que está aquí en mi lado. Y entonces, así rápido, el cerebro empieza a funcionar y dice, no puede ser, estoy recargado en una persona que no conozco. Y entonces dije, ¿y quién me está viendo? Todo estaba pensando muy rápido. Y entonces como que me hice un poco más dormido, ¿verdad? Como que estaba dormido y empecé como a enderezarme, como para decir, es que estaba dormido. Y abrí los ojos y volteo y era un bigotón que estaba al lado mío, ¿verdad? Dije, wow, era soltero y si hubiera sido una chica a lo mejor no me sentiría tan avergonzado, pero realmente estaba lleno de vergüenza. Y yo no sé si te ha pasado algo así, a todos nos pasan cosas por el estilo, especialmente cuando nos quedamos dormidos, pero puede ser algo más serio, algo que en verdad ha sido un gran problema y que has echado a perder un tiempo de tu vida quizá. Te invito a ver este video. What was I thinking? How could I have been so stupid? I know better. Sleeping with a man that I'm not married to? I'm better than this. It's complicated. My Facebook status turned default answer to deflect the probing questions. Is it worth it? What about the kids? Do you even value marriage? But the questions never stopped. The emptiness I felt inside kept growing until it was a black hole completely consuming me. Now here I am, all alone, face to face with the snickers and the dirty looks, the not so quiet whispers in the break room when I walk past. I can't even bring myself to go to church anymore. I can't take one more sermon about living in sin, one more person saying they're praying for me to make the right decision. The conviction is soul crushing. 1,000 bricks on my chest. I can't breathe. So I cower away. It's easier to be alone than to face those that I've let down. It seems like just yesterday, everything was okay. People loved me, respected me, but that was before I got caught up, before their truths became my lies. Now I have to atone for my guilty pleasures, have my day in the court of my peers. Innocent until proven guilty doesn't apply here. As I look into the eyes of my lover, my best friend, my parents, the kids that look up to me, I see the stones that have already been thrown. I've been condemned to a lifetime of solitude for single-handedly destroying their utopia with my sinful selfishness. No longer am I their superwoman. I wear a different S on my chest. Shame, and no one can save me now. Esto es algo más serio, por supuesto. Momentos difíciles. El final de esta historia que acabamos de escuchar en video o ver, ¿será cierta? Porque al final ella dice, no hay quien me salve, ya no tengo solución. Y pues será cierto.
en mucha parte tiene razón. En mucha parte tiene razón porque hay situaciones en que ya no hay nadie que nos pueda salvar. Por otra parte, en Jesús hay esperanza. Pero en realidad una vida alejada de Dios no hay otra forma de vivir para vencer la vergüenza. Por cierto, esta persona forma parte de nuestro staff. Si la ves, saluda, es muy buena artista, ¿verdad? No es necesariamente su historia para que si la ves no la juzgues, ¿verdad? Pero la verdad es que todos nosotros tenemos algo que hemos hecho en el que estamos avergonzados por eso. Y al final de estos momentos de esta historia dice, ¿quién me puede ayudar? Ya no hay nadie que me pueda ayudar. Uno suele decir, sí, yo creo que sí se puede salir. Pero la realidad es que parece como que no muchas veces. Hemos hecho cosas en el pasado y tratamos de olvidarlas, tratamos de dejarlas a un lado, pero como que una vez más, por alguna razón, vienen a atacar nuestra vida y a surtir el efecto de lo que una vergüenza, de lo que una culpa puede hacer en una vida. Tratamos de olvidarlo, pero volvemos a caer donde mismo. Y es dificilísimo enfrentar la vergüenza acompañada de la culpa. Pero hoy quiero que aprendas dos cosas muy importantes que vamos a ver hoy, si es que acaso quieres comprobar que hay una solución al respecto. De lo contrario, la culpa, la vergüenza siempre estará apoderándose de ti y no podrás salir de la situación en que estás. Hay dos cosas que queremos aprender hoy y la conversación de hoy se sitúa. Hemos estado viendo este tema de conversaciones con Jesús. Las conversaciones que hemos estado viendo son con diferentes personas. Jesús tuvo conversaciones con diferentes personas. Hoy no es la excepción. Sin embargo, quiero decir que esta conversación se lleva en el templo, en un lugar sagrado, en un lugar donde se supone que debe estar todo dedicado para orar, para aprender, para escuchar las cosas de Dios. Y es ahí donde Jesús enfrenta una situación en medio de diferentes personajes. Y bueno, vamos a ver y aprender dos cosas hoy para poder salir de este círculo. Pero antes me gustaría que con todo tu corazón ores a Dios y con estas palabras. Padre, esta es tu palabra. Creemos que es la verdad y recibimos lo que dice. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y corazón. En tus notas está la historia del día de hoy, en la tercera página. Y puedes ir ahí y leerlo, es una parte de la escritura en Juan capítulo 8. Y vamos a leerlo. Empieza la historia con estas palabras. Jesús regresó al monte de los olivos, y el verso 2 dice, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y se sentó, dice ahí, ¿a qué? A enseñarles. Se sentó a enseñarles. Y me parece muy especial que Jesús en esta parte siga dedicado a enseñar a la gente. Escucha bien esto. Es muy especial que Jesús regresa a este lugar, entra al templo, se junta a la gente y él pudo hacer muchas cosas. Si tú y yo tuviéramos el poder que Jesús tenía y tiene, quizá optaríamos por otras cosas, por mostrar nuestro poder. Pero Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Hoy en día la gente piensa que o quiere escoger porque no queremos aprender mucho. Hoy en día la gente no quiere aprender, más bien que se hagan las cosas de tal forma que yo pueda salir librado en la situación en que estoy. Si pudiéramos escoger, le diríamos a Jesús al conversar con él personalmente, no me digas nada, mejor ayúdame. ¿Has escuchado esa frase? No me digas nada, mejor ayúdame. En otras palabras, Dios, tú que eres tan poderoso, Jesús, tú que eres tan poderoso, no me digas nada, mejor haz un milagro por mí. La gente hemos adquirido un hábito que no nos gusta aprender para salir de nuestras situaciones. Preferimos mejor que Dios, que haya un milagro, que suceda algo para que nosotros estemos libres. Y eso lo hemos aprendido desde que estamos en la escuela, porque cuando estamos en la escuela, y más ahora yo creo, no sé cuál sea tu mayor interrupción, pero el internet y el social media y todo eso es una interrupción constante en nuestras vidas. Y en la escuela
desde que estuvimos en la escuela hasta la actualidad, cada vez más hay interrupción. Nuestra mente siempre está divagando para otro lado. Y cuando se trata de aprender, pensamos, no me digas nada, no quiero aprender tanto. Más bien quiero que pasen las cosas. Necesito un milagro o dos o tres, pero ¿cómo enseñarles? Jesús pudo hacer milagros ahí, pero se sentó a enseñarles. ¿Será que tú y yo estamos metidos en situaciones porque no queremos aprender para practicar lo que aprendemos y salir de las situaciones en que estamos? Preferimos más cómodamente que Dios haga los milagros y que haga todo lo que Él tiene que hacer y nosotros poder seguir adelante. Yo creo personalmente, no es algo que enseña la Biblia, yo personalmente creo para mí que algunas cosas Dios va a hacer milagros para mí, sí, pero muchas de las demás serán que yo aprenda, me siente a su lado en la palabra, aprender cómo vivir para luego practicarlo y entonces darme cuenta que la palabra de Dios está viva y que funciona para nuestros corazones. De lo contrario, siempre será como en la escuela. Ay, no me importa lo que el profesor esté diciendo. De todas maneras, 2-3 días antes del examen final, voy a pasarme en vela si es necesario. Ya me traje mi café, ya me traje todo y voy a pasar toda la noche aprendiéndome de memoria las respuestas para que el día siguiente yo vaya al examen, saque 10 y me sienta tranquilo, pero no he aprendido nada. Lo mismo es en nuestra vida. La vida espiritual, la vida cristiana, Jesús se sienta a enseñarles, no a resolverles necesariamente la vida. Nosotros tenemos que atesorar, porque Jesús se sentó, no estaba desesperado, ni estaba, seguramente llegó alguien como tratando de decirle, ayúdame por favor. Pero la historia simplemente dice que Él se sentó tranquilamente y empezó a enseñarles, porque es el practicar la palabra de Dios lo que aprendemos que nos lleva a otros lugares donde no hemos estado, saliendo de la vergüenza y de la culpa. La escritura, el verso 3 dice así: mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud, en medio de todos, en el templo. Haz de cuenta que aquí tenemos la reunión y de repente llegan 3-10 personas con una mujer con poca ropa y acusándola y diciendo que ha hecho un pecado. Algo así estaba pasando aquí. Qué vergüenza debió sentir la mujer. Por varias razones. Simplemente porque era exhibida. También porque había pecado. También porque estaba en medio de tanta gente que ni la conocía. Que en un lugar donde no se suponía que debía haber pasado eso. Pero puedes identificarte con esta mujer y pensar, wow, ¿qué tal si antes de llegar tú aquí a este lugar, por el pecado que cometiste en la semana, alguien te está esperando y te traen hasta aquí y te dicen, él hizo esto? ¿Cómo te sentirías tú? O algo que tú has querido olvidar y lo traen a la pantalla y dicen, miren, esto es lo que hizo. Aquí está muy contento cantando, ¿verdad? Pero él es lo que hizo hace un año o la semana pasada. Algo así estaba pasando. Y fíjate lo que dijeron en el verso 4. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Querían acusarla, la estaban acusando. No estaban diciendo completamente la verdad, parcialmente. Es el verso 4 ahí en tus notas si lo quieres revisar o verlo aquí si alcanzas con tu vista, ¿verdad? Pero este grupo de personas están diciendo, la ley dice que debemos apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Ellos estaban tratando de ver qué haría Jesús. Si tú fueras Jesús, nunca lo vamos a hacer, pero si tú fueras Jesús, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Por qué? Él era un judío, gobernado por la ley judía, como cultura. Y la prueba es que el que le están poniendo es que, ¿qué va a decir él? Si dice apedréanla, pues todo el mundo tenía que empezar a aventar piedras. Pero ellos estaban gobernados por una ley superior que era la de Roma, los romanos. Y en la ley romana decían que nadie podía ser enjuiciado o ejecutado a menos que hubiera un juicio previo. En otras palabras, no podían ejercer la ley en sus propias manos. Entonces, aparentemente ellos pensaban que Jesús iba a ponerse en un momento difícil. Porque si decía apedréanla, porque esa es la ley,
quedaría mal con Roma y quedaría encarcelado. Vendrían por Jesús y lo encarcelarían. ¿Qué haríamos nosotros? Ahora, hay algo importante aquí porque el tenis, a mí me gusta mucho el deporte del tenis, pero se juega solo. O sea, me refiero, no hay un equipo. Tú eres la persona que está en contra de la otra, ¿verdad? Jugando. El box, igual. Es un juego, es un deporte donde se practica una sola persona contra otra. Pero aunque esto no es un juego, el adulterio no es con una sola persona. ¿Por qué trajeron nada más a la mujer? ¿Dónde estaba el Señor? ¿El hombre? ¿Dónde estaba? ¿Te fijas la trampa que podía ser? O sea, solamente trajeron a la mujer. ¿Y a dónde se había ido el Señor? El hombre con quien había estado. Es bien importante que podamos notar porque querían poner en problemas a Jesús. Estaba en medio de la multitud y buscaban ver qué haría Jesús. El verso 6 dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. No sé si has visto esta escena en una película, no sé si te lo puedas imaginar, pero no sabemos realmente qué escribió Jesús. Él simplemente escuchó las acusaciones contra esta mujer, se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Unos piensan que escribía el nombre de los acusadores, otros piensan que escribía Jesús el pecado de todos ellos. Otros simplemente piensan que para no tener la atención sobre la mujer que estaba siendo juzgada y quitar la atención de ella, pues empezó a escribir para que la gente empezara a voltear qué estaba escribiendo Jesús. Cualquiera de las razones que haya sido, podemos notar algo muy importante, que esto era una trampa. La Escritura dice. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo es que en aquel tiempo para poder escuchar el reporte o la acusación de alguien tenía que haber mínimo 2 personas? Entonces, ¿cómo podría ser que 2 personas se dieron cuenta al mismo tiempo de que esta mujer estaba cometiendo adulterio y luego iban a ir a entrar a la casa y traerla en esos momentos a Jesús? Era algo muy raro. Hay personas que aún así piensan que ellos mismos se pusieron de acuerdo para poder poner a Jesús en una trampa. Y entre ellos le pagaron a alguien para decirle, mira, nosotros te vamos a pagar esto, te metes con esta mujer y entonces nosotros nos interrumpimos, nos metemos ahí y la traemos delante de Jesús. Y tú te pagamos y te vas. Algunas personas piensan esto. Cualquiera que haya sido la situación, era que querían poner a Jesús en una trampa. El verso 7 dice así: como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Vamos a leer esta última parte. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Has escuchado esta frase? Bastantes veces. Y quisiera detenerme aquí un momento y hacer una pausa en este verso, porque ¿quién hubiera pensado lo que iba a decir Jesús? Fíjate por esta razón. Por esta razón. El texto dice que Jesús no se enganchó o no se metió a discutir lo que estas personas estaban acusando. Muchas veces nosotros no tenemos que siempre dar respuestas a las situaciones que hay en medio de nosotros. Jesús no lo hizo siempre. Sin embargo, Él se sentó y empezó a escribir. Él se sentó y empezó a escribir. Y hay algo muy importante aquí, porque esta verdad que dijo Jesús es muy importante y mucha gente la ha enlodado. Lo que Jesús ha dicho, la cultura ha enlodado la sabiduría de Jesús. Te voy a decir por qué. Porque seguramente tú y yo hemos escuchado a alguna persona en la política, algún artista, alguna persona como tú y como yo decir estas palabras cuando ha cometido un pecado, cuando ha hecho algún error. Y más que un error, un pecado. Y muchas veces nosotros mismos nos metemos en este juego de decir, bueno, sí hice eso, pero el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Jesús no estaba enseñando que no debemos señalar el pecado. Jesús no estaba enseñando que no debemos identificar el pecado y tratar con el pecado nuestro. Eso no es lo que estaba diciendo Jesús. Pero mucha gente trata de evadir sus pecados y por eso no pueden salir de su culpa, de su vergüenza, porque tratan de evadir lo que han hecho.
Han dicho, sí, he causado mucho daño, sí, he herido a la gente, pero whatever, ¿verdad? O sea, pero pues ni modo. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Hablamos de esto un poco porque la gente ha hecho que nos pueda, no queremos que esto deje un mal sabor de boca en las personas y aprendamos lo que Jesús en verdad quiso decir. Primero, como dije hace un momento, Jesús no está diciendo que no debemos identificar el pecado nuestro, de cada persona. En otras palabras, cuando el pecado está en nosotros, tenemos que identificarlo. Y mira, la palabra de Dios nos enseña, una vez más hablando de lo que enseña la palabra de Dios, porque a veces nosotros no queremos aprender lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios enseña que si alguien dice ser creyente, si alguien dice ser seguidor de Cristo, entonces como comunidad cristiana nosotros tenemos que enfrentar las situaciones de pecado en nosotros, en las personas, como en la familia, por ejemplo. En mi familia, yo creo que en tu familia también, no vamos a permitir o no vamos a dejar que nuestros hijos le hablen mal a su mamá, a mi esposa. No lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir. Me imagino que en tu familia es algo parecido. Esas son las reglas de nuestra familia. Pero si estamos en el supermercado o en alguna tienda y un niño le está faltando respeto a su mamá, aunque está mal, yo no me puedo meter en ese asunto porque aunque está mal, no es mi familia. De la misma manera, la Escritura, Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña que todos los que decimos ser parte de la iglesia de Cristo, es nuestra tarea, aparte de amar a todos, edificar a todos, construir cosas, también identificar cuando las cosas están mal y señalarlas para tener una respuesta en el amor de Cristo. Porque no podemos escudarnos, y es la razón por la que muchos de nosotros no salimos de nuestros asuntos de culpabilidad y seguir adelante y vivir una vida cristiana, porque muchas veces no queremos que nadie nos corrija nada y decimos al que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. A mí no me digan nada. Y eso es erróneo en la palabra de Dios. Todos debemos estar ajustados a otros creyentes, al cuerpo de Cristo, al pastorado, al liderazgo de la congregación para poder lidiar con asuntos difíciles. Es duro. Es más, la Escritura dice que aún si la persona insiste en pecar, en quebrantar las reglas que hay como en una familia, pues debemos de tratarlo como si no fuera creyente y ni siquiera juntarnos con él. Eso dice la Escritura. A mí no se me hubiera ocurrido, pero es la palabra de Dios. Para poder buscar la sanidad de un lugar, de la misma persona, de la comunidad y poder enfrentar lo que realmente nos está destruyendo. Es la palabra de Dios. Pero nosotros queremos algo un poco más sencillo. Esta mujer decía en el video, no hay esperanza. Y realmente no hay esperanza cuando no aprendemos lo que la Escritura dice, porque estaremos siempre esclavizados a lo que nosotros queremos hacer. Lo que sí Jesús está diciendo es que no podemos convertirnos en ejecutadores, en matar una vida. Pero sí debemos hacer lo que Él dice. Ahora, el verso 8 dice así. Luego volvió a inclinarse. Ellos estaban insistiendo y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el polvo cuando dijo: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Es raro, ¿verdad? Porque el verso 9 dice: al oír eso, los acusadores se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los de más de edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. No te voy a preguntar tu edad, ¿verdad? Ahorita, pero si estuviéramos ahí, los más adultos, los de más edad, nos iríamos retirando primero, porque tenemos más pecado. Más bien yo creo que porque hemos aprendido un poco más cosas. Los jóvenes estarían ahí como, no, vamos a apedrear a esta persona. Pero al final todos tenemos una culpa por nuestro pecado, porque nadie somos perfectos. Pero mira, podemos aprender aquí varias cosas hasta donde llevamos en la historia. Las personas que no siguen a Jesús juzgan a otras personas, pero no a ellos mismos. Las personas que no siguen a Jesús juzgan a otros, pero no a ellos mismos. ¿Estás siguiendo tú a Jesús?
Las personas que no siguen a Jesús y que son nada más personas de costumbres religiosas, son personas que son prontos a exponer a otros, pero para esconderse ellos mismos. Es mejor echarle la culpa a alguien y esconderse de ellos mismos. En nuestro matrimonio es mejor echarle la culpa a uno de los dos para esconder mis errores, ¿no es cierto? Mejor decimos en nuestras amistades, en nuestras relaciones con nuestros amigos, mejor acusamos a alguien y yo me escondo en culpar a alguien. La palabra de Dios, la conversación de hoy que Jesús tuvo, estaba enseñando y todavía en la práctica cómo debemos conducirnos. Las personas que no siguen a Jesús y que no son creyentes o que no son discípulos de Jesús solo quieren destruir vidas. Debemos de saber que todas las personas tenemos nuestros propios asuntos. Todos tenemos nuestros propios issues, dicen en inglés, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestros propios asuntos y tenemos que enfrentarlos. Todos tratamos de esconder nuestro pecado y eso no va con Dios. Tratamos de negar nuestro pecado. Tratamos de minimizar nuestro pecado, pensar que no es pecado, es un error solamente. Habrá una solución. ¿Tenemos esperanza? Claro que sí. Claro que tenemos esperanza. Y para romper el ciclo y avanzar de nuestra propia culpabilidad, la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es suelta tu piedra. Suelta tu piedra. Todos ante una situación tenemos una piedra y queremos arrojársela a las personas que creemos que están mal. Todos tenemos, aunque invisiblemente, una piedra aquí en el corazón que queremos arrojársela a las personas y decir, el culpable de mi situación es ella o es él. El culpable de esta situación es ella o es él. Pero hay una esperanza y nosotros tenemos que aprender lo que Jesús dijo y es soltar nuestra piedra. Debemos comenzar no escondiendo nuestro pecado al condenar a otros. Mientras escuchas esto, tú no debes de enfocarte en tu vecino, en tu esposo, tus familiares, sino en ti mismo. Tú debes de enfocarte y cambiar la cultura donde hemos crecido, ¿verdad? Simplemente culpando a otros. Porque tú puedes decir, sí, yo hice esto, pero ¿qué tal fulanito? ¿Alguna vez has escuchado esto? ¿Verdad? Yo hice esto, sí, pero ¿y él? Sí, a mí me estás diciendo esto, pero a ver, también dile a él, porque él también hizo algo. Y no salimos de esa cultura, porque traemos nuestra piedra de querer que los demás paguen primero que nosotros, que sea parejo todo. Y si hay algo en el que tenemos que, si vamos manejando y nos multan, nosotros decimos, a ver, ¿y por qué esos que van más a prisa no los culpan también? Eso es señal de que tenemos una piedra en nuestras manos y queremos arrojarla primero a los que hicieron algo mal también. Pero realmente todos hemos hecho algo malo, si no, no necesitaríamos un salvador. Tu culpa y mi culpa nos dejan descalificados. Y para poder salir, yo no puedo arrojarle la piedra a mi esposa primero diciendo que ella es la culpable de que nuestro matrimonio esté mal. Yo no puedo arrojarle la roca o la piedra a mis hijos diciendo que ellos tienen la culpa para que nuestra familia esté mal. Yo no puedo arrojar piedras culpando a los demás. Tengo que soltar mi piedra y darme cuenta que Jesús no me llamó a ejecutar gente, sino más bien a descubrir el perdón que hay en Él. Pero para poder descubrir el perdón que hay en Él, tengo que soltar mi piedra y dejar de culpar a los demás. ¿Quisieras levantar tu mano así como yo ahorita? Los demás que no quieran, bueno, está bien. Pero quisieras levantar tu mano y hable así como si tuvieras una piedra. Porque la gente que estaba ahí tenía una piedra. Y lo que Jesús nos llama a hacer, cuando se trate de que tú le estás echando la culpa a tu vecino, por no decir a quién, ¿verdad? Que no quieres ver, es simplemente abre la mano y suelta la piedra. Ya puedes bajarla si se está durmiendo tu mano, ¿verdad? Soltar tu piedra. Porque podemos echarle la culpa a toda la gente. A la gente que está a un lado tuyo, arriba de ti, me refiero en alguna parte en el trabajo, que es a tu jefe, a las cosas. Jesús nos está enseñando lo que dice la Escritura en esta tarde cuando dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Acaban de soltar las piedras, porque cuando les dijeron, ok, muchachos, todos ustedes que quieren ejecutar a esta mujer, que sí pecó,
que ciertamente adulteró, pero no sean hipócritas. ¿Dónde está el hombre? Y es más, si tú no tienes ningún pecado, arroja la primera piedra. Y se empezó a escuchar en la tierra. Porque todos tenemos una gran culpa, gran pecado. Si yo estuviera ahí, tendría que arrojar mi piedra. Si tú estuvieras ahí, tendrías que arrojar tu piedra. No tendrías la capacidad de aventar una piedra porque tu pecado es igual, ¿verdad? Nosotros hacemos escalas y decimos, no, pero yo no he adulterado. Pero el pecado es pecado igual delante de los ojos de Dios. Y no podía decir, ay, sí, a ver, ¿cómo al primero, por favor? ¿Cómo no le dicen a los demás? Mientras actuemos así, tenemos todavía la piedra en nuestras manos y queremos apuntarla al que nos caiga más mal. Pero para poder salir de nuestro ciclo de vergüenza y de culpa, tenemos que arrojar y soltar nuestra piedra. Pero pastor, de verdad, él tiene la culpa, no yo. Suelta tu piedra. Ella tiene la culpa, mis hijos, el presidente, usted también, pastor, todo el mundo tiene la culpa. Debemos soltar la piedra y decir, realmente Dios no nos llamó a eso, sino confrontar realmente nuestro pecado. La historia sigue y antes de continuar con el último verso, quisiera preguntarte, en esta historia, ¿a quién te pareces tú? ¿A quién me parezco yo? En esta historia está Jesús, está la gente alrededor, está la mujer en pecado que adulteró, están los acusadores que son bastantes, son gente experta en la ley y fariseos religiosos. ¿Quién eres tú? Claro que todos querían decir, yo soy Jesús. O sea, yo soy Jesús, el bueno, el santo. De verdad, yo soy el santo en esta situación, yo soy Jesús. No, Jesús nadie puede ser, porque nadie puede ser como Jesús. Jesús es Jesús. Pero en esta historia Jesús está conversando. Y de alguna forma, tú eres la mujer en pecado, o eres el que está acusando, o eres la gente que nomás está viendo a ver qué va a pasar. ¿Quién de estos tres eres tú? Hay gente que dice, no, yo nomás estoy viendo aquí. Pues hay los locos que quieren hacer lo que quieren hacer. Hay gente que dice, no, hay que culpar a y son los acusadores. Y hay otros que vienen, como en la historia de Jesús, que llegan a Dios y dicen, Señor, perdóname. Necesito de tu perdón. No he hecho las cosas bien y necesito experimentar tu perdón. Hace un momento Juan Daniel estaba diciendo que en la palabra de Dios dice, me encontrarás si me buscas de todo corazón. Cuando vienes a un lugar como este, llegas con todo el corazón buscando a Dios, diciendo, necesito tu presencia, tu perdón, en la congregación de los que hemos sido perdonados y redimidos, y para que poder seguir adelante. La primera cosa es soltar tu piedra. Y Jesús dice, ¿dónde están, mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Ya se fue, ni uno, Señor, ninguno se quedó. Y dijo ella, yo tampoco, dijo Jesús. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Qué sorpresa tan grande. Cuando en un lugar como este, o si estuviera Jesús aquí en nuestra conversación, Él nos diría, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Jesús no vino para condenar al mundo. ¿Tú has leído esa parte en la Escritura? Jesús no vino para condenarte a ti. Vino para salvarte, para morir por ti, para que pudieras vivir en libertad, para que pudieras experimentar su perdón y la libertad que hay en Él. Mucha gente dice, bueno, pues sí, Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Estás completamente equivocado. Tienes que aprender hoy, porque en el momento en que tú dices, pues sí, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Tú te estás poniendo encima de Dios y estás diciendo, Dios me perdona, pero aquí el Dios soy yo, porque yo no me puedo perdonar a mí mismo. Si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? Si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonar a los demás? En el perdón que Dios da y ofrece, hay libertad para todo mundo, para poder vivir sin culpabilidad. Aquí lo vemos. ¿Qué más terrible? Una mujer acabada de encontrarle en el mismo acto de adulterio. Sin embargo, Jesús la pone en libertad. Jesús nos pone en libertad y nos dice, mira, tira tu piedra. De acusador no le queda a nadie ninguna esperanza.
Nadie puede salir adelante así. Pero ni yo tampoco te condeno. Ahora, si aquí la historia se acabara, diría, pues ya qué bueno, voy a seguir la vida como siempre. A seguir haciendo todo lo que uno quiere hacer. No, porque Él dice, vete, esta palabra quiere decir, te dejo en libertad. Sigue con tu vida. Pero ¿qué dice? Pero no peques más. O sea, cambia de vida. Aprende a hacer nuevos hábitos. Si el adulterio, o si el mentir, o si el robar, o si el pensar mal de la gente, o si estar enjuiciando a los demás, son tus asuntos. Entonces tenemos que aprender cómo dejar esos asuntos. Pero aquí es borrón y cuenta nueva. Dios ofrece el perdón en nuestras vidas para que empecemos de ahí. Jesús da un perdón completo. Cuando Jesús dice, vete y no peques más, quiere decir, sigue con tu vida, pero ya no sigas con la vida de pecado que estás viviendo. Cambia, aprende de lo que la palabra de Dios dice. Para seguir en lo mismo, claro que no. Él nos da libertad para comenzar de nuevo. ¿En qué dirección? Si el pecado está en esta dirección, yo tengo que ir en dirección contraria porque eso es arrepentimiento. Si el pecado es esta dirección, tengo que ir en dirección opuesta porque eso es arrepentimiento. Si las cosas que yo hago me están trayendo condenación, tengo que reconocer el perdón de Dios y cambiar de rumbo. Esta palabra en la Escritura, en Romanos 8, dice, por lo tanto, ya no hay condenación para ¿quiénes? Para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si no perteneces a Cristo Jesús, no hay esperanza para ti. Esto es lo que dice la verdad, que es la palabra de Dios. Uno de nuestros valores aquí en The Bridge no se espera que seamos perfectos, que las personas seamos perfectos. Pero sí esperamos que todas las personas crezcamos en nuestra fe, aprendamos a vivir, seamos transformados y vayamos hacia adelante. No podemos estar en el mismo lugar. El perdón de Jesús nos da libertad. Mucha gente hemos tratado de salir adelante en nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias fuerzas. Y decimos, no me quiero acercar a Dios hasta que ya pueda solucionar mi vida. Un gran error. Hoy tienes que aprender que tú no puedes arreglar tu propia vida. Tienes que venir a Jesús tal como eres para que entonces Él empiece a arreglar tu vida. Es un error cultural. Decimos, quiero ser mejor para poder acercarme a Dios. Pero es al revés. Tienes que acercarte a Dios tal como eres para que entonces empieces a ver transformación en tu vida. Te voy a compartir este último verso. Está en la Escritura y está en esta versión que usamos. Y porque a lo mejor alguna vez tú te has dicho así, no sé. Pero dice aquí, soy un pobre desgraciado. La Escritura en esta versión. No nada más los hombres. Pero dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? No hay esperanza realmente. Yo mismo no puedo salir adelante. Pero el verso que sigue dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, Él es mi dueño. Yo ya cambié de dueño. Yo ya cambié de gerente. El gerente de mi vida ya no soy yo, es Jesús. Y tengo que aprender cada momento para seguir adelante. Dice, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Esa es la realidad. Necesitas a Jesús, seguirle a Él, aprender de su palabra, avanzar en la vida con Él. La respuesta está en Jesús, contrario a lo que hacemos. Creemos que solo vamos a poder, pero por eso debes saber, número 1, suelta tu piedra. Y número 2, no haces buenas obras para lograr ser perdonado. Hemos crecido con esta cultura y está equivocada. No hacemos buenas cosas para alcanzar el perdón de Dios, sino más bien porque hemos sido perdonados, hacemos las cosas que Dios preparó para nosotros. Vuelvo a decirlo. No hacemos buenas obras para lograr ser perdonados, sino haces buenas obras porque has sido perdonado. Cuando tú estás viendo que estás siendo transformado es porque has sido perdonado, has aceptado el perdón de Dios y entonces ahora ya no haces lo que hacías antes. Y puede haber esperanza en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida personal.